Yo, Padre Santo, quiero darte gracias porque sabemos que tú siempre estás ahí para nosotros, Padre. Y Padre mío, en este mundo nos dices tú en tu palabra que vamos a tener aflicciones, pero oh mi Dios, nos das la esperanza de saber que tú ya has vencido al mundo. Y nos has dado la esperanza de saber, mi Dios, que tú, oh Señor, has de estar en nosotros y con nosotros siempre, Padre. Por ello es que este día, Señor, a pesar del dolor, a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad, mi Dios, en la vida, mi Dios, podemos gozarnos en el hecho de que tú, mi Dios, estás ahí con nosotros y para nosotros. Gracias, Padre. Alabado sea tu nombre y este día, Señor, sé glorificado. Y en este lugar, mi Dios, habla a nosotros tus hijos, que tus siervos escuchan. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Señor los bendiga. Bueno, pues feliz domingo, ¿cómo están? Gloria a Dios, me da gozo verles en casa, la casa del Señor. Y el Señor este día, pues en definitiva, quiere hablar a nosotros a manera personal. Así es que el tema de hoy, hermanos, es viviendo en la esperanza y el propósito de Dios. Viviendo en la esperanza y el propósito de Dios es el tema que vamos a tocar este día. Ahora te voy a comenzar el mensaje con una pregunta. ¿Qué te parece? Y la pregunta es, ¿qué define tu esperanza y da propósito a tu vida? ¿Qué define tu esperanza y da propósito a tu vida? Esa es la pregunta que yo te quiero hacer. La razón por la cual te hago esta pregunta es porque a medida que vamos a ir estudiando en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, de los versículos 13 hasta el 20, vamos a ir encontrando lo que define la esperanza, lo que define nuestro propósito y el propósito de Dios en nuestras vidas y para nuestras vidas. Por ello, imagina un mundo donde cada paso que das está lleno de significado eterno. Qué glorioso sería, ¿no? Cada paso que yo doy hacia adelante tiene un propósito divino. O sea, el hecho de que me levanté esta mañana da gloria a Dios. El hecho de que pude llegar a casa da gloria a Dios. El hecho de que saludé a mi hermano, mi hermana, da gloria a Dios. El hecho de que mis pensamientos son los pensamientos de Dios da gloria y trae gloria a Dios. O sea, todas estas cosas, sería maravilloso que todo lo que hacemos dé gloria a Dios. Ahora, hermanos, donde cada decisión que hagamos va a reflejar, cada decisión que tomemos va a reflejar si nuestra vida da gloria a Dios. Por ello te inicié el servicio con esa pregunta. ¿Qué define tu esperanza y da propósito a tu vida? Una esperanza que viene de Dios, una esperanza que viene de mi familia, una esperanza que viene de mi cuenta bancaria, o una esperanza que está solamente basada en Dios. ¿En dónde estamos nosotros en este momento parados? ¿Dónde estamos parados? ¿Por qué, hermanos? Porque hoy vamos a explorar cómo vivir no solo con esperanza, sino con un propósito divinamente diseñado y trazado en el cielo para nosotros, la iglesia, los hijos de Dios. Y es ahí donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, nos va a hablar a nosotros y juntos vamos a descubrir el propósito de Dios en nuestras vidas. Por ello, podemos mirar o podemos usar como ejemplo la parábola del hijo pródigo.
En el libro de Lucas, en el capítulo 15, de los versículos 11 al 32, encontramos una imagen maravillosa de un padre que no se impone sobre sus hijos. Encontramos una ilustración gloriosa y maravillosa de lo que es Dios para nosotros. Miramos que muchas de las veces nosotros nos acercamos a Dios demandando de Él y pidiendo de Él que nos dé lo que Él tiene para nosotros. Señor, este día, Padre, te pido que me colmes de bendiciones, Señor. Este día, oh Padre mío, yo sé que tú ya las tienes porque tu palabra me promete que tus bendiciones son frescas y nuevas cada mañana. Padre, pues, heme aquí tu hijo, bendíceme. Heme aquí tu hijo, guárdame, guíame. O sea, le pedimos a Dios eso y es bueno porque es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero muchas veces, sin darnos cuenta, somos egoístas en nuestras demandas. Y le decimos a Dios, Señor, dadnos esto, aquello, o ábrenos esta puerta o aquella puerta. O Señor, haz que las cosas trabajen para mí, trabajen para mi vida, trabajen para mi familia, trabajen para mi comunidad, trabajen para mi ciudad, para mi país. Pedimos de una manera que al final del día no es la voluntad de Dios. Cuando el hijo pródigo llega al padre, le dice, Padre, dame lo que me pertenece. Dame lo que me pertenece. La herencia comúnmente era dada a los hijos cuando los padres morían. Y este joven le dice al papá, papá, ya me gustaría que estuvieses muerto. Porque si estuvieses muerto ahora yo pudiese cobrar mi herencia. Y pudiese yo ahora tener lo que me pertenece a mí. Y de esa manera poder usarlo como a mí me dé la gana. Y el padre pues le dice, hijo, pues si es lo que tú quieres, herencia te doy. Y dice que partió la herencia por la mitad, tenía 2 hijos, le dio la mitad de su herencia a un hijo y le dio la mitad de la herencia al otro hijo. En esa misma porción de la escritura podemos mirar cómo el hijo que pidió la herencia se fue de casa de papá, se fue a otro país y en ese país gastó todo su dinero, lo gastó en placeres. Y al final del día se encontró sin nada en el bolsillo. Tuvo que trabajar con el que le dio empleo y el que le dio empleo dándole de comer a los puercos. Y él deseaba llenar su estómago de la comida que le daba a los puercos. Hasta que realizó el hecho de que en la casa de mi padre todos sus siervos tienen pan. Dice, iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y eso fue lo que hizo. Se levantó, fue a su padre, y cuando su padre le miró venir, su padre corrió a él. Y cuando su padre corrió a él, le abrazó. Y cuando le abrazó, le besó. Y cuando lo miró que estaba todo andrajoso, o sea, todo mal vestido, sus vestidos posiblemente rotos. Envía a sus criados que le vistan con el mejor vestido. Y les pide a ellos que le pongan anillo en su mano, símbolo de autoridad. Y después les dice, hagamos un gran banquete, porque mi hijo estaba perdido, pero ahora ha sido hallado. Ha sido hallado. Podemos ver eso, ¿por qué? Porque Dios en su gracia, en su amor y en su misericordia nos ayuda a nosotros a mirar las cosas con sus ojos. Cuando vivimos en su esperanza, cuando vivimos en la esperanza y el propósito divino de Dios. Por ello, el día de hoy, de igual manera, vamos a ver el propósito de Dios y el amor de Dios y lo que Dios nos ofrece a nosotros de una manera incondicional a través de su gracia, a través de Cristo Jesús.
El primer punto de este día, hermanos, es la elección y el propósito de Dios, y lo vamos a mirar en el versículo 13. El primer punto es la elección y el propósito de Dios. Lo que tú elijas va a afectar tu vida, pero si tú lo eliges conforme al propósito de Dios, va a bendecir tu vida. En el versículo 13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La fe cristiana, hermanos, no había traído tranquilidad a los tesalonicenses, ni a nadie en el mundo. ¿Por qué? Porque puedes hablar en el nombre de cualquier Dios de esta tierra. Puedes hablar en el nombre de Buda, en el nombre de Alá, puedes hablar en cualquier nombre y nadie te dice ni te contradice, ni le importa lo que estás diciendo. Pero el momento que tú hablas en el nombre de Jesús, todo el mundo se ofende. Todo el mundo se ofende. El momento que tú hablas en el nombre de Jesús, lo que hasta cierto punto, de una manera u otra, te trae problemas. Porque ahora eres visto como alguien que les estás tratando de, como dicen ellos, meter tu religión a la fuerza. Pero no es la verdad. ¿Por qué? Porque entendemos, hermanos, que cuando nosotros hablamos en el nombre de Jesús, la palabra de Dios nos dice que en el nombre de Jesús hay poder. Hay poder. Y por ello, porque hay poder en el nombre de Jesús, hermanos, nosotros podemos entender que vamos a recibir persecuciones por el hecho de que hablamos en el nombre de Jesús. Por ello, el método que usa Pablo para animarlos es muy interesante. ¿Por qué? Porque en realidad equivale a decirles: hermanos, sigamos el camino que transitaron los santos. Su persecución era una garantía de honor que los incluía en los regimientos del ejército de Cristo. El tú ser cristiano automáticamente te hace un blanco al enemigo. Automáticamente te puedes categorizar enemigo del mundo. Y el mundo inmediatamente te va a atacar o te va a ver, o va a ver la manera de destruir tu vida por el hecho de que ahora eres hijo del Dios viviente. Eres salvo por gracia. La sangre del Cordero de Dios ha limpiado tus pecados. Y ahora tus palabras han sido sazonadas o son sazonadas con un poder espiritual, con algo divino, algo que solamente proviene de Dios, algo que solamente habla aquel que tiene una relación íntima y personal con Jesús. Pablo les dice a los tesalonicenses: sin cesar damos gracias a Dios por ustedes. O sea, la frase sin cesar damos gracias a Dios en el contexto del mensaje tiene un profundo significado de gratitud constante y reconocimiento hacia Dios por la obra que Él realiza en la vida de los creyentes. Ahora, en el contexto del mensaje, Pablo está expresando su agradecimiento a Dios porque los tesalonicenses no solo escucharon el mensaje del evangelio, sino que lo recibieron y lo aceptaron como palabra de Dios misma, reconociendo la verdad que trae a nuestras vidas transformación. Y he ahí la clave de todas las cosas. Cuando tú y yo abrimos nuestro corazón a Dios, cuando tú y yo decimos: Señor, yo
reconozco el hecho de que esta es mi manera de pensar, esta es mi manera de vivir. Y no solamente esta es mi manera de pensar y de vivir, sino que eso ha sido toda mi vida. Y Padre mío, para que yo cambie es muy difícil. Para que yo piense diferente, Señor, es muy difícil, porque no se le pueden enseñar nuevos trucos a un perro viejo, dice el refrán, ¿no? No se le pueden enseñar nuevos trucos a un perro viejo. Entonces nosotros decimos, Señor, yo ya la verdad no puedo cambiar. Yo soy como soy y así me voy a morir. Eso me lo han dicho muchas personas con las cuales yo he compartido el evangelio, con las cuales yo he hablado acerca de la verdad. Pero la obra de Dios, hermanos, en ellos y la obra de Dios en nosotros no depende de si tú quieres o deseas cambiar. Depende de lo que Dios desea hacer en tu vida. De eso depende. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que yo cambie. Dios me quiere cambiar a mí. Dios no quiere que yo me limpie para venir a la casa de Dios. Él quiere limpiarme a mí en la casa de Dios. O sea, Él quiere transformar mi vida aquí en la casa de Dios, en su presencia. Él quiere cambiar mis pensamientos. Él quiere transformar mis ideas. Él quiere darme a mí perspectiva divina del cielo. Él me quiere alinear con Él. No que yo me alinee con Él. Porque yo no lo puedo hacer, no lo voy a lograr aunque lo desee hacer. Pero cuando yo dejo que Dios haga su obra en mi vida, entonces, hermanos, entonces vamos a experimentar cosas gloriosas y maravillosas. Por ello, para nosotros hoy esta frase nos invita a reconocer constantemente la obra de Dios en nuestras vidas. Al igual que los tesalonicenses, hemos sido llamados a recibir y a vivir la palabra de Dios en nuestras vidas, transformándonos a través de ella, a través de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, vivir con un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho y sigue haciendo nos ayuda a mantener una perspectiva de humildad y dependencia de su gracia, de su amor y de su misericordia. De su misericordia. Cuando entendemos, cuando verdaderamente entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros. El hecho de que cuando tú cierres tus ojos, que des tu último respiro aquí en esta tierra y los vuelvas a abrir en la vida eterna, que puedas tener la seguridad de que, como nos dice en el libro de Lucas, que cuando murió Lázaro vinieron los ángeles y llevaron a él al seno de Abraham. Y ahí en ese lugar fue consolado. ¿Por qué? Porque Jesús mismo le dice en la parábola que él recibió sus males y el rico recibió sus bienes, y ahí en ese lugar era confortado. Sabiendo que aquí en la tierra, por yo ser hijo del Dios viviente, por identificarme con Cristo Jesús, las personas me han vituperiado, me han ofendido, me han golpeado. Incluso muchos creyentes han perdido su vida, como lo hicieron el día de hoy en Siria. Un carro bomba explotó en una iglesia y mató a aproximadamente 30 hijos del Dios viviente. 30 que estaban alabando el nombre de Dios en la iglesia. Pero ellos, cuando abrieron sus ojos de lo que estaban alabando y adorando a Dios aquí en la tierra, el momento que cerraron sus ojos acá en la tierra, lo abrieron en la presencia de Dios. Siguieron alabando, siguieron glorificando. ¿Por qué? Porque su esperanza, hermanos, está en Jesús. Está en el Creador, en aquel que nos ama, aquel que dio su vida por nosotros. Por ello es que es importante recordar que la palabra que recibieron los tesalonicenses y recibimos nosotros, hermanos, ese día no es simplemente un mensaje humano,
sino divino que vino de Dios mismo. Y esta verdad nos recuerda que al aceptar el mensaje del Evangelio, somos elegidos para un propósito divino. Para un propósito divino. Eso nos debe de ayudar a nosotros y dar perspectiva. En Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5 nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, según nos escogió Dios en Jesús antes de la fundación del mundo. La palabra de Dios nos dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, la oferta es para todo ser creado. La oferta es para todos nosotros. Todos y cada uno de nosotros tenemos delante de nosotros que la oferta de la vida eterna en Cristo Jesús. Y dice la Escritura que Dios nos escogió a nosotros los cuales hemos sido formados a su imagen y semejanza. Pero Él no se puede forzar en nosotros. De la misma manera que el padre del hijo pródigo no se podía forzar en su hijo y decirle, hijo, tú no te vas de la casa hasta que yo me muera. Y cuando me muera puedes partir la herencia y entonces haces con ella como tú quieras. Le dijo el padre, no hijo, si es lo que tú quieres, te doy lo que tú pides. ¿Tú quieres la herencia? Te doy lo que te pertenece. O sea, no impuso su ley en él. Dios tampoco impone su ley en nosotros. Si tú quieres abrir tu corazón a Cristo y dejar que Cristo entre en tu corazón, Él entra a tu corazón. Pero si tú le dices, no me interesa saber de ti, Él respeta tu decisión. Él se hace a un lado, se aparta y te deja seguir viviendo de la misma manera que estás viviendo. Porque ese es el Dios al cual tú y yo servimos. Es un Dios que nos da a nosotros libre albedrío. No se impone en nosotros, pero sí te escogió. Quiere decir que a cada uno de nosotros se nos brindó la oportunidad de la vida eterna. Yo la recibí, tú la recibiste. Estás acá este día cuando se te presentó la oportunidad de invitar a Cristo en tu corazón, lo abriste tu corazón y Cristo entró a vivir en tu corazón. Y por ello es que el día de hoy estamos en este lugar. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Hermanos, Dios nos ha elegido no por nuestras obras, sino por su gracia. Así como el hijo pródigo fue llamado a regresar a la casa de su padre, nosotros también hemos sido llamados a vivir para un propósito divino que refleja la gloria de Dios. Que refleja la gloria de Dios. Ahora, esta elección, hermano, nos debe de motivar a vivir en gratitud, sabiendo que nuestras vidas tienen un propósito eterno. Nuestras vidas tienen un propósito eterno. O sea, Dios no nos formó para que fuésemos leña para las calderas del infierno, ¿te das cuenta? Él no nos formó para eso. Él nos formó a nosotros para que estuviésemos con Él por la eternidad. Como te das cuenta, cuando Dios formó todo lo que en el mundo existe, nos dice la Escritura que formó al hombre a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza.
Muchas personas me preguntan, bueno, entonces quiere decir que Dios es un ser como nosotros. No necesariamente es un hombre de carne y hueso, sino que Él es espíritu. Y lo que nos quiere decir que nos hizo a su imagen y semejanza, quiere decir que el mismo espíritu que es Él lo puso en nosotros. Y es lo que nos hace diferentes a la creación de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y dentro de nosotros. En el segundo punto encontramos resistiendo las pruebas y perseverando en la fe, de los versículos 14 al 16. Perseverando, resistiendo las pruebas y perseverando en la fe. Iglesia, vamos a ser probados. Vamos a ser probados de una u otra manera. Van a venir problemas en la vida. Van a venir persecuciones aquí en la tierra. Va a venir duda y va a entrar en nuestra mente. Se nos van a presentar angustias, las cuales y a través de las cuales el Señor nos va a probar nuestra fe. Pero tenemos que, como dice el punto, perseverar en la fe. Y Pablo nos va a decir a nosotros cómo perseverar en la fe. En el versículo 14 dice, pero vosotros, dice, porque vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que aquellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros, dice Pablo, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. En este pasaje Pablo traza una especie de catálogo de los errores y pecados de los judíos. Podemos ver primeramente lo que Pablo les dice a ellos en el versículo 14. Dice, porque vosotros, hermanos, o sea, el mensaje es para aquellos que habían hecho una confesión de fe y habían recibido a Jesús en su corazón. Les dice a ellos, ustedes vinieron a ser imitadores de la iglesia de Cristo que está ¿dónde? Que está en Judea. Vinieron a ser imitadores de la iglesia de Cristo que está en Judea. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque no solamente vinieron a ser imitadores de la iglesia de Cristo que estaba en Judea, sino que habían padecido o estaban padeciendo los mismos padecimientos que padeció la iglesia o las iglesias en Judea. ¿Por qué? Porque habían sido perseguidas y habían dado muerte a Jesús, el Hijo de Dios. Nos dice acá, mataron al Señor Jesús y a los profetas. Cuando llegaban a ellos los mensajeros de Dios, los eliminaban. Los eliminaban. Uno de los hechos sombríos en el relato evangélico es la intensidad con que los judíos trataron de deshacerse de Jesús antes de que pudieran traerles a ellos más perjuicios. De acuerdo con ellos, el quitarle la vida a Jesús era necesario, porque el dejar que Jesús siguiese ministrando y siguiese enseñando la palabra de Dios a las multitudes, para ellos era una gran, pero gran amenaza. Porque Jesús enseñaba acerca del amor de Dios. Jesús enseñaba acerca de amar a las personas de la misma manera que Dios
nos ama a nosotros. Y ellos querían imponer la ley de Moisés, ojo por ojo, diente por diente. Lo que me hiciste, me lo pagas de la misma manera que me lo hiciste. Y Jesús les dice a ellos, si alguien te da en la mejilla derecha, ponle la izquierda. Si alguien te dice que vayas con él 1 milla, ve con él 2 millas. Si alguien te pide la capa, dale también el turbante. O sea, muy contrario a qué? Muy contrario a lo que ellos enseñaban. Y no les gustaba la idea, no les gustaba el mensaje de Jesús. No les parecía, no les cuadraba, no les caía bien. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que el mundo no entiende, escucha, lo que el mundo no entiende, que nunca se ha anulado un mensaje matando al mensajero que lo comunica. Nunca se ha anulado un mensaje matando al mensajero que lo comunica. Se cuenta de un misionero que se dirigió a una tribu primitiva, que tenía que hacer uso de los métodos primitivos para comunicarles el mensaje del evangelio. Así que pintó un cartel en el que se presentaba el progreso al cielo de un hombre que había aceptado a Cristo Jesús. Y en el descenso al infierno, y el descenso al infierno de otro que había negado a Cristo Jesús. El mensaje inquietó a la tribu. No querían que fuera verdad, porque el misionero no solamente dibujó el hecho de que cuando un hombre recibe a Jesús, su vida es transformada, su vida cambia, su perspectiva es diferente, su manera de hablar, su manera de comportarse es diferente, y cada día es mejor, cada día es mucho más amable, más amoroso, cada día mira por el bienestar de los demás y no por el suyo propio, y cada día glorifica más a Dios, y los que lo miran a Él quieren ser como Él es. Y ese es el progreso que les dibujó a ellos. Este es aquel que antes de Cristo vino a Jesús. Muestra su vida de arrogancia. Y poco a poco lo dibujó de una manera como la transformación de ese hombre iba ocurriendo hasta el día en el cual moría e iba al cielo. Pero junto a ese cartel también les pintó uno de aquel que rechazó a Jesús. ¿De qué manera estaba viviendo? ¿De qué manera se estaba comportando? Pero al final del día les mostró a ellos en el mismo cartel el hecho de que cuando Él murió, descendió al precipicio y cayó al infierno. El mensaje inquietó, como dije, a la tribu. No querían que fuera verdad. Así que quemaron el cartel y a partir de entonces creyeron que ya no tenían problemas. Como muchas veces hemos mirado que han tratado de eliminar la Biblia, la palabra de Dios. La han tratado de exterminar completamente y cada vez que la tratan de eliminar se reproduce más y más y más. ¿Sabías tú que la Biblia es el libro más vendido en el mundo entero? Es el libro más vendido en el mundo entero. La palabra de Dios es el libro que más se vende en todo el universo. Así es de que, pensando ellos que habían quemado el cartel, ya no estaban ellos comprometidos, o sea, ya no tenían que mirar el progreso del cristiano al cielo, ni tenían que mirar el progreso del no converso al infierno. Y dijeron, bueno, no, ojos que no ven, corazón que no siente. No tenemos ya ningún problema. Pero hay algo importante. Uno no puede negarse a escuchar el mensaje de Cristo, pero uno puede negarse a escuchar el mensaje de Cristo, pero no puede eliminarlo. No puedes eliminarlo.
¿Por qué, hermanos? Porque está formado en la estructura del universo. Es parte de la estructura del universo. Es parte del mensaje de Dios. Es parte de la salvación para la humanidad. Y no puedes eliminarlo, porque así lo ha establecido Dios. Aquellos hombres persiguieron a los cristianos en Judea. Y ahora los tesalonicenses están siendo perseguidos. ¿Por qué? Por su fe. Por creer en Cristo Jesús. Por creer en el Hijo de Dios. Y Pablo no estaba exagerando cuando dijo estas palabras a los tesalonicenses. Cuando les dice a ellos en el versículo 14, dice, porque vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea. Él no está exagerando. Dice, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Y Pablo nos lo describe de una manera clave en el libro de los Hechos. En Hechos capítulo 9, versículo 23 y 24, dice, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, que ahora es Pablo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matar a Pablo, porque ahora predicaba el evangelio. Pero también en Hechos 9, de los versículos 28 al 29, dice, y estaba con ellos en Jerusalén. ¿Quién? El apóstol Pablo. O estaba con la iglesia en Jerusalén. Y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos. Pero estos, ¿qué dice? Procuraban matarle. Pablo sabía lo que estaba diciendo acerca de lo que la iglesia de Tesalonicenses estaba padeciendo. Él lo padeció y las iglesias en Judea lo padecieron. En Hechos 13, 45 y 50 dice, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron, dice, y los expulsaron de sus límites. En Hechos 14, del 1 al 5, dice, aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos. Asimismo los griegos, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos. Y en Hechos 17, 5, versículos 5 y 13 dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntándose una turba alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá también y alborotaron las multitudes. Y en Hechos 18:2 dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Cuando Pablo nos dice a nosotros que ellos estaban sufriendo los mismos padecimientos,
Él lo estaba expresando de manera personal. Dice, hey, bienvenidos al ministerio. Bienvenidos al reino de Dios. ¿Por qué? Porque lo mismo que yo padecí lo están padeciendo ustedes. Por creer en la verdad, por creer en el Hijo de Dios. Y acá yo este día le puedo dar gloria a Dios y gracias. Porque vivimos en un país que nos da la libertad de iglesia, de podernos congregar sin tener que sufrir persecución. Como te acabo de mencionar, este día en Siria, la iglesia de Cristo ha sido atacada y la iglesia de Cristo es atacada en todo el Medio Oriente, en África, en todos los lugares del mundo. En todos lugares del mundo. Por ello, no debemos, hermanos, olvidar, no debemos de olvidar que el momento en el cual tú y yo hicimos una confesión de fe, nos convertimos en enemigos del mundo y los que en él moran. Por ello es gratificante el saber que nuestra vida está asegurada y tenemos acceso a la vida eterna a través de Cristo Jesús. Pero juntamente con esa bendición también vienen, ¿qué? Vienen las pruebas, vienen las tribulaciones, vienen también a nosotros las persecuciones que no nos podemos nosotros zafar de ellas. Así es de que estaban, hermanos, que estaban estos hombres en contra de lo que Dios estaba haciendo en Tesalónica. Y el apóstol Pablo simplemente les habla a ellos directamente al corazón y les dice, ustedes están padeciendo lo mismo que padeció la iglesia. Ahora dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. No solamente les mataron a él y a los profetas, sino que también a nosotros, que estábamos ahí para enseñar a vosotros la verdad, para enseñar a vosotros el evangelio. Nos expulsaron, nos echaron, nos sacaron de la ciudad, nos corrieron de sus contornos de ellos. Hermanos, es interesante el hecho de saber que cuando tú le comunicas la palabra de Dios a una persona que no tiene la palabra de Dios, esa persona se puede tornar hacia ti violenta. Porque le estás hablando algo que puede cambiar su vida. Tenemos que entender el hecho de que antes de venir a Cristo nosotros no pertenecíamos a Dios. Pertenecíamos al diablo. Éramos propiedad del diablo. Y cuando nosotros hicimos una confesión de fe e invitamos a Cristo a entrar en nuestro corazón para poder ser parte del reino de Dios, Jesús nos tuvo que comprar a nosotros con su sangre, la cual Él virtió en la cruz del Calvario. Él tuvo que pagar con su vida por nuestros pecados, para hacernos a nosotros hijos del Dios Altísimo. Y es ahí donde tenemos que entender el hecho de que estos hombres por celo le quitaron la vida a Jesús. Pero no solamente le quitaron la vida a Jesús, sino también a los profetas, y también expulsaron a Pablo y a los que con él estaban fuera de sus contornos. Hermanos, las pruebas no son señales de abandono de Dios. Entiende eso. Las pruebas no son señales de abandono de Dios, sino oportunidades para crecer en fe y carácter. Para crecer en fe y carácter. Lo que desarrolla carácter en nosotros es las pruebas y las tribulaciones y lo que vivimos cada día. Tu carácter se va formando conforme al ambiente en el cual tú vivas. Si vives en un ambiente liviano, en un ambiente simple y sencillo,
Vas a tener un carácter simple y sencillo, pero cuando vives en continua tribulación, pruebas y dificultades, aprendes a formar un carácter que te ayuda a enfrentar todas y cada una de estas dificultades en la vida. Y el Señor te va moldeando y te va ayudando a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y no a tu voluntad. Dios nos forma, hermanos, nos va formando, pero nos va formando a través de ¿qué? A través de las pruebas y las tribulaciones. Por ello, cuando el escultor agarra va a hacer una escultura o va a formar una imagen o va a ser una figura de una persona, le dan una piedra en bruto, ¿no? Es una piedra nada más. Pero para poder formar la imagen de esa piedra, tiene que agarrar un cincel y todos los días le tiene que dar a la piedra hasta que finalmente forma de esa piedra la imagen que Él quiere formar. Si todos los días, iglesia, todos los días Dios nos va a ir formando nuestro carácter, va a ir formando nuestra vida, nos va a ir moldeando y nos va a ir haciendo cada día más a la imagen y semejanza de Jesús, su Hijo. Pero vamos a pasar por muchas pruebas. Vamos a pasar por muchas pruebas. ¿Por qué? Porque así como Jesús, el Hijo de Dios, pasó por muchas pruebas, nos dice Él, ejemplo os he dejado. Ejemplo os he dejado. Jesús, podemos mirarle a Él en el medio de la prueba, en el medio de la situación en la cual el mundo se burlaba de Él. Estando Él colgando en la cruz, los fariseos le decían, si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz para que creamos en ti. Los que pasaban por ahí le escupían en la cara y le decían, a otro salvó, él mismo no se puede salvar. Pero en cada palabra, en cada expresión, en cada insulto, decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque su carácter fue moldeado en la presencia de Dios. Y cuando nuestro carácter es moldeado y es formado en la presencia de Dios a través de pruebas y tribulaciones, hermanos, nuestro agradecimiento a Dios es continuo en nuestros labios, es continuo en nuestra vida. Y nos forma Dios para honra y gloria de su nombre. Lo que nos lleva al tercer punto, la esperanza y la venida del Señor. La esperanza y la venida del Señor, de los versículos 17 al 20. Y nos dice en el versículo 17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me glorié? ¿No sois vosotros delante de vuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo, dice el apóstol Pablo. En los versículos 17 y 18 encontramos un anhelo por la comunión personal con los tesalonicenses. Pablo muestra cómo la relación personal y espiritual con los creyentes en Tesalónica va mucho más allá de las visitas físicas o las enseñanzas doctrinales. Va mucho más allá. ¿Por qué? Porque tenía algo que les unía a ellos. Algo en común que nos une a nosotros el día de hoy también. Y es la esperanza y la seguridad de que tú y yo, hermanos, un día vamos a pasar la eternidad en el cielo con Cristo Jesús. Y ellos tenían esa misma esperanza. Él los ve como parte de su propia esperanza y gozo en el momento de la venida de Cristo.
¿Tú sabes lo maravilloso y lo glorioso que es saber que cuando la trompeta suene, nosotros los que hemos puesto nuestra fe y esperanza en Cristo Jesús, si hemos muerto, cuando la trompeta suene, resucitaremos y nos encontraremos con Jesús en las nubes? Pero si aún estamos con vida, dice la palabra de Dios que seremos transformados en el aire y seremos llevados a estar con Cristo por la eternidad. Y eso es, iglesia, lo que dice el apóstol Pablo. Esa es la clase de amor, de amistad, la clase de que yo siento por ustedes, la esperanza y el gozo que yo siento en mi corazón, el saber que aunque no les vea a ustedes aquí en la tierra, les voy a mirar en el cielo. Voy a mirar en la gloria de Dios. En estos versículos también encontramos el rol de los creyentes en la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo identifica a los creyentes como corona, como su corona de gloria delante de Cristo Jesús en su venida. Esto nos enseña cómo los seguidores de Cristo son más que simples discípulos, son el testimonio vivo del poder transformador del Evangelio y la fidelidad de Dios para con nosotros, los que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, los creyentes no solo reciben enseñanza y dirección espiritual del apóstol Pablo, de la misma manera que lo estamos haciendo nosotros este día, sino que también se convierten ¿en qué? Se convierten en una parte esencial de la recompensa de aquel que fielmente enseñó la palabra de Dios a ellos y fielmente les mantuvo a ellos en el camino de la verdad. Y cuando el Padre le mira bien, le mira y le vea y le diga, buen hecho, buen fiel siervo. A este grupo que yo te di, fielmente le enseñaste. Y este grupo que tú tenías, están todos en la gloria de Dios. Ahora recibe la recompensa por tu trabajo acá en la tierra. Qué glorioso y qué maravilloso. Ahora dirás tú, bueno, pero yo no soy pastor. Yo no soy líder. Yo no hago más que venir a la iglesia y sentarme en las sillas. Pero entiende que tú también tienes un rol muy importante. Tú eres madre, tú eres padre, tú eres hermano, tú eres hermana, tú eres hijo, tú eres hija. Y la misma bendición de poder compartir la palabra de Dios la tienes en tus manos. Y también Dios va a bendecir y recompensar tu vida por tu fidelidad al abrir la palabra de Dios y compartir las buenas nuevas de salvación con aquellos que están a tu alrededor. No necesariamente tienes que estar detrás de un púlpito para recibir la recompensa de la cual nos habla el apóstol Pablo. Simplemente tienes que abrir tus labios y confiar en el Espíritu Santo, que cuando tú hables vas a hablar la palabra de verdad y vas a bendecir a otros con el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Ahora en los versículos 19 al 20 encontramos la esperanza y el gozo de la venida de Cristo. O sea, la mención de cómo Satanás estorbó los planes de Pablo para visitar a los tesalonicenses. No solamente lo estorbó, sino que subraya la realidad de la lucha espiritual detrás de cada ministerio. Hermanos, todos los días tenemos una lucha espiritual increíble. Todos los días, en toda hora y en todo momento. Porque la palabra de Dios nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades del más allá. Todos los días. Esa es nuestra lucha, esa es nuestra batalla. Ahora, esto nos muestra que el deseo de Pablo de servir y fortalecer a los creyentes fue desafiado por fuerzas espirituales hostiles, lo cual es una realidad continua en el ministerio hoy día. Es una realidad, iglesia. Es una realidad porque, mira, pongámoslo de esta manera.
papá, llegaste a casa feliz, contento y quieres abrir la Biblia y quieres leer la Biblia con tus hijos. Pero el momento que uno de ellos te dice, yo no quiero leer, yo no quiero ser parte de esto, te encoleras y dices, muchacho, siéntate ahí y escucha lo que yo te voy a enseñar. O sea, automáticamente ya no lo estás haciendo en amor, ahora lo estás haciendo de una manera legalista. Pero entiende que el enemigo usó eso ¿para qué? Usó eso para crear contienda en tu hogar. Lo usó para eso. Si tú le dices, hijo, mira, yo sé que tu deseo no es ser parte de nuestro estudio bíblico esta tarde o esta noche, pero entiende que el Señor nos dice que la palabra de Dios es lumbrera nuestro camino, nos alumbra el camino por donde nosotros vamos. Y si leemos de ella y aprendemos de ella, vamos a poder, pues, contrarrestar muchas cosas en la vida. Y le explicas el por qué vas a leer la Biblia de una manera simple y sencilla y en amor. El muchacho no solamente va a querer leer la Biblia, sino que te va a decir, déjame, yo la leo. Y tú la explicas. Y tú le explicas. Pero entiende que el diablo siempre va a meter su cola. El diablo siempre va a tratar de crear problemas en tu hogar, en tu iglesia o donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés. El momento que tú abras tu boca para hablar de Cristo, Él de una manera u otra te va a hacer callar. ¿Por qué? Porque alguien te va a contestar mal y el momento que te contesten mal, en ese momento sale en ti la forma de defenderte o una forma de contrarrestar aquello que te dijeron. Ahora también en estos versículos Pablo plantea una pregunta retórica significativa. Y la pregunta es, ¿cuál es su esperanza, gozo o corona de gloria delante del Señor Jesucristo en su venida? Y la respuesta es clara. Los creyentes en Tesalonicenses son su esperanza, gozo y corona de gloria. Y corona de gloria. Estos fieles seguidores de Cristo son la evidencia y el fruto de su ministerio. El fruto de su ministerio. Pablo, hermanos, esperaba presentarlos delante de Cristo. Señor, a los que me distes. De la misma manera que Jesús lo presentó al Padre en Juan capítulo 17. Padre, de los que me distes, ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición. Excepto el hijo de perdición. O sea, he aquí, están en el mundo, pero no son del mundo. Son tuyos, Padre, son tuyos. Y Pablo dice, Señor, yo sé que tú me dices el privilegio y la bendición de predicar el evangelio a los tesalonicenses y ellos escucharon la verdad, se han mantenido en la verdad y están esperando en la verdad y el regreso tuyo acá a la tierra. Y de la misma forma tú te puedes gozar en tu hogar, en tu familia y decir, Señor, qué glorioso y qué maravilloso ver a mis hijos, ver a mis hijas caminar en la verdad, ver a ellos leer su Biblia, escucharles a ellos orar, escucharles a ellos buscar a Dios. Qué maravilloso es, qué glorioso es. Ahora, hermanos, entendamos algo. El apóstol Pablo está hablando acerca del regreso de Jesús. Y primera y segunda Tesalonicenses nos hablan respecto a eso. Para eso escribió esta porción de la escritura del apóstol Pablo. Porque en aquel entonces se levantó el hecho de que, hey, Pablo, veniste y nos enseñaste acerca de que Jesús iba a regresar por nosotros, la iglesia, y muchos de los que han muerto, muchos de los de nosotros están muriendo y no ha regresado Jesús. ¿Qué va a pasar con ellos? Y Pablo dice, no, un momento, déjenme enseñarles bien la verdad. Entender el hecho de que no importa si morimos, el mismo beneficio que van a tener aquellos que estén vivos cuando Cristo venga, lo vamos a tener nosotros, los que hayamos muerto, los que hayamos dejado este mundo. Por eso su regreso, hermanos, el regreso de Jesús es la culminación de la redención y la promesa
cumplida de una restauración total en el reino de Dios. Es nuestra esperanza, hermanos. Es nuestra esperanza, no importando las circunstancias, no importando los problemas, no importando lo que nos venga en la vida. Es la esperanza en la cual nosotros colgamos nuestro sombrero. Es ahí donde nosotros podemos decir claramente y con toda sinceridad y con toda convicción: no importa, Padre, lo que en el mundo a mí me acontezca, porque yo sé que tú me has asegurado la vida eterna, no porque sea bueno, sino porque tú eres bueno, no porque lo merezca, sino porque tú me lo has dado. Tú me lo has dado. En el libro de Tito, capítulo 2, versículo 13, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y el Salvador Jesucristo. Si estamos aguardándola, estamos esperándola, estamos deseándola, quisiésemos que fuese ya, para no tener que ir a trabajar mañana, ¿verdad? Quisiésemos que fuese ya, porque el momento, hermanos, que nosotros seamos sacados de esta tierra, vamos a estar en la gloria de Dios. En Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y para concluir, acá tenemos un llamado, hermanos, muy importante. Muy importante. El apóstol Pablo nos habla acerca a nosotros, hermanos, acerca de la esperanza, o sea, viviendo en la esperanza y el propósito de Dios. Viviendo en la esperanza y el propósito de Dios. Y por ello es que ese día nuestra vida debe de ser vivir en la esperanza y el propósito de Dios. Pero para poder nosotros vivir en la esperanza y el propósito de Dios, tenemos que primeramente tener la seguridad de que Dios es el centro de nuestra vida. Tenemos que tener la esperanza y la seguridad de saber que Jesús es nuestro Salvador. Y tenemos que tener la esperanza y la seguridad de que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Porque Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice que serás ¿qué? Serás salvo. Si el apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses: ustedes que han puesto su fe en Jesús, tienen esa esperanza. Esa esperanza. Por ello, ese es un llamado, hermanos, hoy a ¿qué? A aceptar a Cristo. Vivir para su gloria y esperar su regreso con ansias. ¿Por qué, hermano? Porque nuestra vida debe reflejar ¿qué? Debe reflejar el amor de Cristo. Tenemos que seguir creciendo en fe. Tenemos que continuar viviendo en el propósito en el cual Dios por el cual Dios nos ha salvado, para dar a conocer su gloria, para dar a conocer su poder, para dar a conocer su amor, para dar a conocer la esperanza que tenemos en Él. Todos los días, esa debe de ser nuestra esperanza. Ese debe de ser nuestro propósito, para poder entonces traer honra y gloria al Dios al cual nosotros servimos. Y saber y tener la seguridad de que cuando la trompeta suene, estas sillas todas en esta iglesia se van a quedar vacías. Ninguno de nosotros se va a quedar acá, porque todos pusimos nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ponte de pie, vamos a orar. Y Padre, gracias, Padre mío, por la esperanza y el propósito de nuestras vidas. La esperanza de que un día, oh Padre mío, no muy lejano,
Escucharemos, mi Dios, la trompeta cuando suene. Y oh Padre mío, si aún estamos viviendo, los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros seremos elevados en las nubes y nos uniremos a ti, Señor. Pero Padre mío, ayúdanos a vivir con esa perspectiva. Ayúdanos, Padre mío, a tener esa esperanza. Y Padre mío, ayúdanos, Señor, aún a pesar de las pruebas, las tribulaciones, a pesar de todo aquello que viene diariamente a nosotros, lo cual el enemigo usa para distraernos. Oh Padre mío, ayúdanos a mantenernos firmes y fieles en aquel que nos llamó, en aquel que, oh mi Dios, ha escrito nuestros nombres en el libro de la vida. Por ello, Padre, este día y siempre te damos honra y gloria y te alabamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Te alabamos, Padre, y este día nos entregamos a ti completamente. Señor Jesús, si acá hoy día hay alguien que aún, Padre mío, no tiene esa esperanza, o si alguien que nos mira a través de los medios de comunicación no ha hecho esa esperanza, no tiene esa esperanza y no ha hecho esa confesión de fe, que ese día sea el día en el cual le diga: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado y el pecado me aleja de Dios. Por ello me arrepiento de mis pecados. Y Jesús, te invito a entrar en mi corazón. Hoy día, Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y te invito a entrar en mi corazón. Gracias, Padre, por la bendición de saber que tú eres todo para nosotros. Y sin ti, nosotros no somos nada. Gracias, bendícenos ahora y llévanos con tu bendición a casa. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén.